Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. Dios les bendiga, hoy estamos nuevamente aquí para llevar a todos esos hogares donde nos escuchan esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Palabra de bendición para ustedes en estos tiempos difíciles en el cual nos aferramos a ella. Deseamos que podamos entrar en sus hogares y pues que esta bendición, así como llegó a nosotros, pueda llegar a ustedes. Hoy estamos en compañía de nuestras hermanas también, queriendo que pues sea bien recibida y que sea para ustedes de bendición. Amén. Sí, bendiciones, amados. Qué tremenda bendición para nosotros compartir la palabra, porque es un gozo. Ustedes nos van a ver así, no crea que es que estamos solo para el momento. La verdad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y eso es lo que nos anima, nos mantiene en esta forma, a pesar de hayan circunstancias difíciles, complicadas, porque en todo momento y en todo lugar hay. Nadie está exento de lo que suceda, pero sí les podemos decir que nosotros nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida en Cristo, de nuestro caminar con el Señor, hemos hecho promesas y hemos hecho pactos según las circunstancias que nosotros nos hayamos encontrado, las dificultades con que han llegado a nuestra vida y que nadie lo esperaba, que son sorpresa y muchas veces desagradable, ¿verdad? Porque las sorpresas buenas, pues bienvenidas sean. Pero después, el problema es esto, que después de que hemos solucionado aquella situación que nos angustiaba, nos afectaba y hasta nos quitaba el sueño, nosotros olvidamos lo que un día en ese tiempo prometimos al Señor, porque le prometimos dejar algunas cosas, cambiar otras, porque uno sabe cómo estamos y en lo que le estamos fallando al Señor, ¿verdad? Y uno dice, Señor, no es tiempo de que yo ya lleve las cosas de una mejor manera y sobre todo te ofrezco a ti ese cambio, porque además de que es para Él, me beneficia a mí, le beneficia a usted, ¿verdad? Entonces, pensemos desde este momento, ahorita que vamos comenzando, usted recuerde, piense que el Señor le ponga en su corazón, en su mente, qué ofreció, qué situación tuvo difícil, complicada, que usted hizo una promesa, que usted hizo un pacto con el Señor y dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero pasado un tiempo, cuando ya todo está bien, cuando todo marcha bien, se nos olvidó. Entonces ya no lo hicimos, no le cumplimos. Entonces, si fuera alguien de aquí a nivel nosotros, nos reclamaría, mira que la promesa que me hiciste no la has cumplido. Ah, pero como es con el Señor está allá en el cielo, Él no me reclama. No, con mucha más razón. Nosotros debemos cumplir aquello que el Señor le ofrecimos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenemos una gran bendición. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, en lo que está escrito encontramos muchas cosas que son para nuestro beneficio, para nuestro gozo, para que podamos sentir paz aún en medio de las tormentas, en medio de dificultades. La palabra, aunque nosotros hayamos sido infieles, el Señor permanece fiel. Amén. Él no cambia, Él no dice, este no me cumplió, pues yo le voy a doblar el brazo y le voy a provocar un problema más complicado para que se vuelva a mí. No, el Señor no es así porque no es como nosotros. El Señor es Dios y Amén. Él permanece de una sola vez y nos sigue amando a pesar de nuestra desobediencia. Entonces, si nosotros en ese tiempo de que nos damos cuenta que no le cumplimos al Señor, decimos,
ay, si es que yo no le cumplí al Señor. O sea, hay una demanda en nuestro interior, en nuestro espíritu, que nos hace recordar que aquella promesa que le hicimos no la cumplimos, pero el Señor nos da la oportunidad. Si nos acercamos a Él con arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y le decimos que nos perdone, que vamos a retomar aquella palabra, aquella promesa que le hicimos, que en ese tiempo le fallamos, pero que ahora con un corazón humilde y humillado, con ese arrepentimiento que a Él le encanta ver en nosotros, genuino, sincero, real, entonces nos volvemos a Él y Él nos perdona, amados. Amén. La misericordia del Señor nos alcanza por tanto tiempo, nos llega, es inagotable y dice la palabra que es nueva cada mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él es un Dios fiel y Él no va a apartar su misericordia Amén. de nosotros. Amén. Aunque en nuestra vida le hayamos fallado todas las promesas, pero el Señor es fiel, cumpliendo Amén. lo que nos ha prometido. Y ahí tenemos una palabra que la vamos a leer ahorita, está en Salmos 89. Amén. En el Salmo 89, de los versículos 31 al 34, dice la palabra, el 31, si violan mis estatutos, en otras versiones dice, si olvidan mis leyes y no guardaren mis mandamientos, 32 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. En otras versiones dice, aunque tenga que castigarlos fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados. El 33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Nunca dejaré de mostrarle mi fiel amor, nunca lo traicionaré, nunca le mentiré, dice otra versión. Y el 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Nunca cambiaré lo que he prometido. Aleluya. Mire qué hermoso estos versículos, aunque nos hablan de castigo y de disciplina, pero no es un castigo ni es una disciplina para destruir, ¿verdad? Sino para corregir, porque el Señor espera que nosotros cambiemos. Y la pastora decía que nosotros prometemos a veces, y prometemos con mucha facilidad. Cuando estamos apurados, cuando estamos pasando una situación difícil, le prometemos y le ofrecemos al Señor, y no solo al Señor, a nosotros mismos a veces, a los demás, y después se nos olvida. Pero bendito Dios porque el Señor nos perdona, Amén. ¿verdad? Pero nosotros tenemos una doble responsabilidad con Él. En primer lugar, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirle al Señor lo que le hemos prometido o lo que le hemos ofrecido. Y yo recordaba en Eclesiastés 5:5 que dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces hay que cumplir con lo que nosotros le prometemos al Señor. Y también tenemos que obedecer la palabra del Señor, cumplir con los mandamientos, cumplir con los preceptos que Él nos da en su palabra. Cuando nosotros cumplimos, entonces esperemos tener una vida de bendición y de prosperidad. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el Señor. Amén. Si nosotros queremos ver la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas, nosotros también tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Dejar que sea el Espíritu Santo el que influya en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, de vivir, de actuar, y no dejarnos influir por lo que el mundo maneja, ¿verdad? Lo que el mundo es, eso no nos interesa a nosotros. Sabemos bien que nosotros vivimos en un mundo negativo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos vivir una vida positiva, una vida de fe, una vida de bendición y de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros no nos alimentamos de lo que se alimenta el mundo. Y nosotros tenemos que vivir, otra vez lo repito, guiados por el Espíritu Santo. Amén. 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 Como nos decía, ¿verdad? La hermana Vero,
¿verdad? Que aunque nosotros vivamos en un mundo negativo, ¿verdad? Tenemos esa bendición de vivir una vida positiva, de fe, de bendición y de gloria. ¿Verdad? Porque para ustedes, para nosotras, para todos los que estamos, ¿verdad? En el Señor, estamos con un Dios que si nosotros le obedecemos su palabra, podemos decir que somos más que bendecidos, ¿verdad? Por eso puedo decirles que en Dios hay esperanza, ¿verdad? Y con Dios podemos ser tremendamente felices y bendecidos, porque esa es la vida que nosotros como hijos hemos elegido, como hijos de Dios. A mí me encanta cuando dice aquí que seremos tremendamente bendecidos. Amén. En aquel versículo que una vez la pastora predicaba, y a mí ese versículo se me quedó, donde nos dice Jeremías 15:11, Amén. ¿verdad? Dice, yo te juro que serás feliz por el resto de tu vida y que yo te sostendré al tiempo de la aflicción y que en tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos. Mire qué hermosa palabra esta, ¿verdad? Qué tremenda promesa la que el Señor nos deja, ¿verdad? Que cuando vienen esas influencias destructoras para arruinar nuestras vidas, recordemos que hay algo firme, fuerte dentro de nosotros, ¿verdad? Resistamos firmes con fe, como decía la hermana Suani, ¿verdad? Que tenemos que tener esa fe nosotros y que vamos a ver que todo lo que el enemigo y toda aquella cosa mala, perversa, pueda huir de nuestras vidas. Porque nosotros somos hijos que creemos en un Dios, pero con un Dios que realmente es vivo, es verdadero. Amén. Nosotros debemos decidir todos los días dar ese primer paso de fe, ¿verdad? Porque Dios nos dice que todo aquel que pide, recibe. Amén. Entonces pidamos con fe. Tenemos la garantía de bendición hasta por 1000 generaciones después de la nuestra. Y la garantía es que mañana podemos estar mejor, que nuestro futuro está lleno de sabiduría, de bendición, de prosperidad, de victoria por la palabra del Señor. Así es que si nosotros también vamos y le buscamos, le vamos allá al Señor, ¿verdad? Que si vamos en busca de Él, el Señor no nos va a dejar solos. Pero tenemos que creerle y tener esa fe bien cimentada en el Señor, ¿verdad, hermana Suani? Amén, hermana Gloria. Y dice, vivir por la fe es la llave que abre la puerta a la plenitud de las promesas de Dios. Hoy podemos decidir vivir de acuerdo a la palabra o no. Si usted decide vivir por la palabra, disfrutemos su hoy cada día y su mañana será mejor. No olvidemos que somos nosotros, ¿verdad? Quienes decidimos. Dios no decide por nosotros qué futuro queremos tener. Él ofrece lo mejor para nosotros, quienes decidimos si lo queremos o no. Hay un pacto que cumplir y tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Cuando decidimos amar a Dios sobre todas las cosas, conocerlo a través de su palabra y aplicar con fe lo que en ella nos dice. Esto hará fluir una bendición extraordinaria y nos encontraremos recibiendo tremendas sorpresas de parte de Dios. Amén, amén. Ay, sí, la palabra de Dios es tan bella, tan llena de vida, tan impactante cuando nosotros queremos que eso suceda, ¿verdad? Cuando no cerramos nuestra mente y el corazón, la palabra del Señor viene a llenarnos, a hacernos sentir tan importantes, tan valiosos, así como el Señor nos ve, ¿verdad? De esa manera, el apóstol Pablo nos decía, en la palabra nos dice que nosotros debemos andar por fe, no por vista. Amén. Porque si es por lo que miramos, amados, cualquiera nos vamos al piso. Porque muchas veces lo que miramos, lo que oímos, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestros ojos ven, no nos daría, no habría esa fe para poderla manifestar y para poderla tener en tantos momentos que nosotros necesitamos. También el apóstol dice que en nuestra vida hay batallas, muchas batallas, y la batalla que libra el cristiano es la batalla por la fe,
porque todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, aquí en el mundo, es como que fuera lucha contra la fe, para hacernos decaer de esa Amén, fe donde amén. nos hemos tomado para seguir adelante en nuestro caminar de la mano del Señor. O sea que se libra una batalla entre lo físico y material frente a lo espiritual. espiritual, Definitivamente así es, ¿verdad? Porque estamos, por eso es que debemos fortalecernos, leyendo la palabra, orando, buscando del Señor cada vez que tenemos el chance, y a veces cuando no lo tenemos, ahí podemos ir orando y pidiéndole auxilio al Señor, porque estamos en una batalla permanente. Amén. Entonces, esto no es fácil. No le estoy hablando de algo que sea fácil, ¿verdad? Estamos en un mundo donde los cuerpos, pues todavía estamos aquí, somos de carne, estamos rodeados de otros seres humanos con distintas opiniones, con distintos sentir, con distintas maneras de ver las cosas. Entonces no estamos en la misma visión y en el mismo sentir. Pero sí debemos recordar que nosotros nacimos del Espíritu y por fuerza, por el Espíritu, nosotros somos criaturas espirituales, no somos conforme a la carne. Tenemos que vivir diferente, debemos vivir diferente. Sí. Ahora, yo le hago una pregunta, sí, ahorita de repente, ¿es usted espiritual? ¿O es usted carnal? Carnal. Lamentablemente, a veces en la misma persona tenemos esas dos facetas, ¿verdad? Amén. Pero este mundo no nos ofrece más que lo material, cosas para recrear la vista, pero para nuestra eternidad de aquí no vamos a obtener nada más que si lo recibimos del Señor, ¿verdad? De su Espíritu Santo. Entonces, si somos nosotros criaturas espirituales, tenemos que vivir como espirituales. Así es. No debemos cambiar nuestra manera de ser como el Señor nos enseña en las Escrituras. Y, le repito, no es fácil. Pero no estamos solos. Para eso nos fue enviado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ayudarnos en nuestra debilidad, ¿verdad? De esa manera es que nosotros vamos a lograr salvar esa situación, llegar a un nivel como el que el Señor quiere para que nosotros podamos salir de los atolladeros donde podemos estar mientras estemos en esta tierra. Y hay una cosa, ¿le creemos a Dios o no le creemos? Aquí hay un detalle, porque yo dice, yo creo en Dios, yo creo, pero no le cree a Dios. ¿Cuál es el asunto? Yo dice, creo a Dios, pero el Señor me dice qué es lo que debo hacer en la Escritura y no obedezco, entonces no le estoy creyendo. O sea, digo creo, pero no le creo a Él. No recibo la palabra, no obedezco la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de creer? ¿Verdad? Porque de repente, no, es que en esta ocasión sí le creo al Señor, pero en esta no. En esta ¿Por no. qué? Porque en esta manera yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Nuestra voluntad. No quiero hacerlo como el Señor me lo está permitiendo, me está dando la oportunidad. O solamente puede decir uno, mire, es que yo ahorita le creo un poquito al Señor. Tampoco. O le creemos o no le creemos, ¿verdad? Entonces, no, es que ahora sí me conviene. Hoy sí me conviene creerle al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra alma está ahí, que le conviene y que ahora sí quiere creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿y sabe qué le voy a decir? Que hacerlo de estas maneras que le mencioné es no creer. Amén. Es no creerle al Señor, ¿verdad? Y no es eso lo que Él espera de nosotros. Es que yo creo que nosotros tenemos que entender algo bien claro, que con el Señor no hay términos medios. No hay. O creemos o no creemos. Así es. Así es. O somos o no somos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos, como dice la pastora, hoy sí le voy a creer, porque todo me está saliendo súper bien. Pero cuando se me da vuelta la moneda y no me está saliendo nada bien, es que el Señor me abandonó, el Señor no me está haciendo No, nuestra fe tiene que ser una fe determinada en el Señor y para el Señor. Cuando nosotros hablamos de cuerpos
hablamos de un cuerpo natural, físico, como ese que tenemos aquí, ¿verdad? Hermoso. Pero también tenemos un elemento espiritual en nosotros que debemos alimentar. Entonces, ¿cuánto alimento necesita el cuerpo físico? Una cantidad adecuada de nutrientes, de todo, para que nosotros podamos ser fuertes y sanos. Entonces, lo mismo sucede con lo espiritual. Tenemos que alimentar el espíritu. Y si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, nosotros no podemos tener una vida abundante y victoriosa. Es casi imposible, ¿verdad? Porque no nos estamos alimentando correctamente. Y tampoco, la pastora decía, que estas batallas que nosotros luchamos son de día a día. Todos los días. Sí. Todos los días, cada momento. Entonces no tendríamos, si no estamos alimentados espiritualmente, no tendríamos la fuerza para hacerle frente a esas batallas. A todo, sí. Porque la palabra misma de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino que contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros esperamos salir siempre airosos de esas batallas, pero para eso necesitamos estar bien alimentados espiritualmente, ¿verdad? Amén. Si nosotros no nos alimentamos correctamente, vamos a ser cristianos bien debiluchos, anémicos, ¿verdad? Desnutridos. Vamos a ser enfermos espirituales porque no nos estamos alimentando adecuadamente. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y recompensa a los que le buscan. Mire, aquí hay tres cosas bien importantes. Nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que creer en Dios para poder buscarlo. Yo le comentaba a Suani antes de empezar el programa, ¿cómo voy a ir yo donde alguien que no conozco, que no sé que existe? ¿Cómo? No podemos, que conocerlo. ¿Verdad? Tengo que conocerlo. Entonces tenemos que acercarnos a Él con fe. Y mire qué hermoso, dice que el Señor nos va a recompensar por haber ido donde Él con fe. Ahora, yo le pregunto, si nosotros hiciéramos una evaluación ahorita de cómo está nuestra relación con Dios en cuanto a la fe, de acuerdo a este versículo, yo le pregunto, ¿a qué conclusión llegaríamos? ¿Cuál sería el diagnóstico sobre nuestro crecimiento espiritual? ¿Nos estamos alimentando adecuadamente cada día? No de vez en cuando, no allá me encuentro un vasito de leche, un versículo, una porción, pero allá de vez en cuando, ¿verdad? No, hermana, perdón, y cuando vivimos por fe, invitamos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, claro, es que Él es el que nos guía y el que nos impulsa a buscar más del Señor. Hermana Vero, yo digo que cuando nosotros estábamos fuera de las cosas del Señor, lo digo en mí, ¿verdad? Personalmente, cuando uno llega a la casa del Señor buscando al Señor, ¿verdad? Porque nosotros llegamos con buenas expectativas, ¿verdad? De que el Señor me va a cambiar, que yo quiero ser diferente, que yo quiero ser una persona llena de ese amor que tienen esas personas que tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces llegamos con ese deseo, porque Él es el único que transforma, el único que cambia y que nos puede liberar de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo recuerdo que llegué a la iglesia, yo decía, yo quiero conocer al Señor, yo quiero que el Señor me cambie, porque hasta aquí donde estoy, yo puedo decir que el Señor me ha ayudado, Amén. Me ha cambiado, ya no soy la misma, aunque me falta, yo creo que un 10 he logrado, ¿verdad? Pero en 90 yo tengo la fe de que si yo le creo al Señor, ¿verdad? Yo voy a lograrlo. Claro que sí. Pero lo mismo, nos movemos por fe, no por vista. Amén. Porque si nos moviéramos por vista, la pastora lo decía, estaríamos a saber a dónde, tirados. Entonces, si nosotros nos alimentamos correctamente, ¿verdad?
nosotros vamos a ir creciendo como un niño. Cuando se le alimenta correctamente, de verdad, en lo físico, el niño va creciendo normal y hace todas las cosas que tiene que hacer. Pues lo mismo pasa con nosotros. Ahora, preguntémonos, ¿me estoy yo alimentando adecuadamente con la nutrición que el Señor me indica? ¿O lo estoy haciendo a mi manera, como yo considero conveniente, o cuando tengo ganas de hacerlo? Hemos entendido nosotros que la paz, el gozo, viene por estarnos alimentando correctamente de la palabra de Dios, pero un gozo y una paz permanente, no algo pasajero, que ahorita estoy contenta, ahorita estoy feliz, pero ya mañana cuando viene la dificultad se me olvida todo. Cuando nosotros nos gusta algo, hablando de lo físico, ¿verdad? Un plato de comida, a la gente que le guste el ice cream, por ejemplo, lo disfruta. Y cuando nos gusta algo así que nos gusta mucho, ¿verdad? Nosotros no lo cambiamos por nada. Lo anhelamos, lo deseamos. Pues así debería de ser el deseo de nosotros por la palabra de Dios, porque ese es nuestro verdadero alimento. Amén, amén. Así como decía nuestra hermana Vero, ¿verdad? Que ¿de qué nos estamos alimentando? Nosotros deberíamos de estarnos alimentando de la palabra, ¿verdad? Porque cuando vivimos por fe y en fe, debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra, leerla, meditar en ella, oírla y escucharla, porque es diferente, ¿verdad? Si yo la voy a oír y la voy a escuchar, debemos confesarla, predicarla, ¿verdad? Como nos dice Romanos 1, del 16 y el 17. El 16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el 17 Pablo nos explica, el 16 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Mas el justo por fe vivirá. Por la fe vivirá. Entonces, este mensaje no es nada más ni nada menos ese poder que el Señor nos otorga, ¿verdad? A todos los que le creemos, sean judíos, sean gentiles. Esa es la fe que nosotros debemos tener en Él, que debemos depositarla en Él, ¿verdad? En este pasaje se nos dice que el evangelio son las buenas nuevas de Dios, es poder para salvar y también es el poder para revelar la fuerza de la fe en todo aquel en que él cree que tenemos una vida cristiana. Miren, en la vida cristiana comienza y continúa con la fe, y así debe ser. Si yo voy a entrar a querer estar en la casa de Dios, voy a ir con fe. Entonces voy a comenzar y también voy a terminar y voy a permanecer, que esa fe permanezca en mí continuamente, ¿verdad? Pues el deseo de Dios es hacernos hombres y mujeres de fe. Amén. Hablar de vivir por fe es un tema que no a todos nos gusta oír, ya que nos desafía a cosas mayores, ¿verdad? Para vivir más cerca del Señor, porque no es fácil, ¿verdad? Debemos aprender a caminar y a vivir por fe. ¿Y cómo lo podemos hacer? Escuchando al Señor. Ya la pastora nos había dicho, ¿verdad? Saber escuchar al Señor, y así podemos saber a dónde vamos a ir, cómo debemos hacer las cosas. También obedecer. No es fácil obedecer, ¿verdad? Porque es un proceso el obedecer al Señor, pero Dios nos ayuda. Debemos aprender a depender de Dios, ¿verdad? Que todo lo que yo voy a hacer, si yo tengo algo en mente, si tengo un emprendimiento, si quiero lograr algo en mi trabajo, entonces tengo que depender de Dios, ponerlo primeramente en las manos del Señor, ¿verdad? Esperar en Dios.
Nosotros debemos de esperar todo en Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Porque si yo le pido a Dios es porque yo quiero que se haga la voluntad del Señor, no mi voluntad, ¿verdad? Reconocer porque nosotros fallamos una y otra vez. Le fallamos al Señor, pero debemos reconocerlo, ¿verdad? Que tenemos un Dios tan hermoso, tan grande, tan misericordioso, que aún le fallamos y el Señor es fiel con nosotros. Amén. ¿Verdad? Arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento no del diente al labio, sino que algo verdadero, algo que nazca de nuestro corazón, porque al Señor no le vamos a engañar, el Señor nos conoce cómo andamos, ¿verdad, hermana Suani? Así es, y nosotros nos preguntamos qué significa bíblicamente hablando vivir por fe. Es vivir para Dios, Amén. Vivir por Dios y vivir Amén. con Dios, llamando Amén. las cosas que no son como si fueran, Amén. ¿verdad? Amén. Creyendo en su palabra en todo lugar, en todo tiempo, como Él nos ha prometido, ¿verdad? Generalmente todos los cristianos utilizamos esas frases de vivir por fe para decir algo que realmente la palabra no lo dice, ¿verdad? Nosotros decimos, cuando estamos sin trabajo, ¿verdad? Decimos vivimos por fe, o cuando estamos atravesando situaciones difíciles, o cuando decimos vivir por fe, porque cuando no tengo provisión, entonces decidimos vivir por fe. Pero la fe va más allá que eso, ¿verdad? Va mucho más allá que eso, vivir por fe. Amén. Sí, es que normalmente cuando hay puertas cerradas, escasez, dificultades, uno dice, ay, estoy viviendo por fe. Sí. Y no es así, realmente a veces son conceptos que nosotros hemos aprendido mal y han venido a aferrarse a nuestra manera de pensar y de sentir. Entonces, es tiempo de que nosotros estudiando la palabra podamos Corrijamos. enderezar y corregir la forma de entender las cosas. Y para poder entender realmente lo que significa vivir por fe, tenemos que considerarnos a nosotros los humanos, porque, bueno, no sé si todos saben, porque ya han recibido esto, ¿verdad? Y que somos seres tripartitos, tenemos Amén, amén. espiritual, mi cuerpo. Pero el Señor no nos formó, ni nos crió, ni nos envió aquí a la tierra para que solo nos desarrollemos, vivamos, nos multipliquemos y ahí estén, vaya, los muñequitos aquí en la tierra haciendo lo que les venga gana. No es así, ¿verdad? El propósito de Dios al enviarnos a la tierra y que aquí fuéramos formados, fuéramos conociéndolo, fuéramos acercándonos a Él, principalmente era para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Señor, con nuestro Creador. Imagine qué cosa más hermosa es que nosotros dependamos diariamente, las 24 horas del Señor. Es algo que debemos hacerlo, porque a veces uno se llega a sentir muy autosuficiente, ¿verdad? Que no toma en cuenta al Señor para nada, que yo puedo, que yo sé, que yo estudié, que mire que tengo 25 títulos y mire que mi experiencia y mire que yo las puedo. No, todo dependemos del Señor, amados. Por eso debemos ser humildes y entender qué es lo que el Señor hace por nosotros, ¿verdad? Entonces la idea era que, como le digo, que el ser humano viviera dependiendo totalmente del Señor. Y de esa manera pudiéramos nosotros desarrollar una comunión directa y permanente con el Señor. Es que solo pongámonos a pensar, tener esa relación personal con el Señor, hablar con Él, depender de Él para todo. Hay gente que dice, ay, que vos para todo le pedís a Dios. ¿Y a quién le vamos a pedir? Si dependemos de Él. Y qué bonito depender del Señor para todo, para toda necesidad, ¿verdad? Incluso darle gracias al Señor, gracias Señor por esto, gracias, porque gracias a Él que obtenemos una bendición, que obtenemos una solución de un problema, una sanidad de una enfermedad, de lo que sea. Todo es al Señor que se lo debemos, ¿verdad? Entonces, pero
realmente el concepto que se debía de tener de Dios fue cortado en la época de Adán y Eva, ¿verdad? Porque el Señor les había dado unos mandamientos, un lineamiento de lo que tenían que cumplir y ellos fallaron. Amén. Ellos desobedecieron a la palabra que el Señor les había dado. ¿Y a quién se parece Adán y Eva? Pues a nosotros, porque nosotros tenemos la Biblia, que es el manual donde está explicado cómo quiere el Señor que nosotros vivamos nuestra vida, cómo quiere que hagamos en las distintas situaciones que nos encontremos. Y sin embargo terminamos haciendo como nosotros queremos, como nos viene en gana, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva desobedecieron a la palabra del Señor, al mandamiento que el Señor les había dado, ellos lo desobedecieron. Y cuando esto sucedió, hubo como un corte, ¿verdad? Como se cortó aquella comunión, aquella relación que hizo que por eso cayó el hombre y cayó la mujer, ¿verdad? Y cayeron en pecado y maldición. Usted sabe la historia de lo que pasó con ellos. Entonces, si yo ya lo sé, si lo he leído, el Señor me lo ha manifestado tantas veces que lo hemos escuchado, ¿yo por qué voy a insistir en hacer las cosas de la manera incorrecta? Entonces, preguntémonos, ¿por qué somos así? ¿Por qué queremos hacer las cosas contrarias a lo que el Señor nos manda? Entonces, ahí, si yo reconozco mi rebeldía, si yo reconozco mi desobediencia, entonces hay que decidir cambiar. Amén. O sea, no vamos a cambiar porque otro me diga. No voy a cambiar, va a decir que yo le estoy haciendo caso a aquella persona. No, es la palabra la que está escrita y la que me dice cómo debo ser. Entonces, y además, el beneficiado de la obediencia seríamos nosotros. Nosotros seríamos los que ganáramos si obedecemos a la palabra del Señor. Entonces, para nosotros, para todos los cristianos, los que estamos creyendo en el Señor, vivir por fe es vivir en obediencia a Dios y vivir obedeciendo la palabra de Dios. Pero no es pensar que porque yo hoy no tengo provisión y de repente alguien me va a llevar provisión, es vivir por fe. No, ¿y qué tal si no se la llevan? Entonces, la fe desaparecería de usted en ese momento, ¿verdad? Entonces, no es así. Nosotros hemos errado en la manera como hemos interpretado. Entonces, cuando un cristiano decide vivir por fe, decide vivir en obediencia al Señor y a lo que dice su palabra. Amén. No hay vuelta, Dios. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Porque, amados, tenemos que pensar, ¿verdad? Que realmente yo no puedo tener mi propia Biblia. Yo no puedo tener las escrituras a mi comodidad, a lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero cumplir y lo que no, pues le arranco las páginas o no lo leo simplemente porque no quiero entrar en eso, porque no quiero yo sentirme presionada, que me está obligando a hacer algo que yo no quiero hacer. No es así. O creo o no creo, obedezco o no obedezco. Que nos quede claro, ¿verdad? Que entonces vivir por fe es vivir en obediencia, ¿verdad? Sí. En obediencia a la palabra de Dios. Y mire, aquí nos lo confirma Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, clarito. No es el chisme. Así es. No es la novela. Perdón por los que ven novelas. No, es oír la palabra de Dios. Ahora, si nuestra vida no tiene raíces bien fundamentadas en la palabra de Dios, no podemos obedecer. Porque no sabemos. Por eso es que no se obedece. Por eso, porque no tenemos raíces profundas en la palabra de Dios. Ni tampoco puede haber en nosotros una vida de fe estable y en crecimiento. Porque mire, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que oímos la palabra de Dios, nuestra fe se incrementa. Amén. Así es. Nuestra fe va creciendo. ¿En qué invertimos el tiempo? Va creciendo. En cambio, si yo no escucho la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer? Lo que hablábamos anteriormente.
cómo nos estamos alimentando espiritualmente, ¿verdad? Sí. Y es que muchos de nosotros, la pastora decía, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos de nosotros, no, voy a corregir, nosotros no. Pero alguna gente se deja llevar por el alma y no por el Espíritu Santo. A nosotros quien nos debe dirigir es el Espíritu Santo, lo hemos dicho muchas Amén, veces, ¿verdad? amén. Pero hay personas que se dejan controlar por el alma. Y entonces ya no hacen lo que les dice el Espíritu Santo, sino lo que les dice su alma. ¿Y quiénes son los que integran el alma? Miren, el alma es parte de nuestro cuerpo, tenemos un alma. Y está ahí en esa alma las emociones, ¿verdad? O los sentimientos, la mente, esta mentecita, y la voluntad. Y la voluntad es la capacidad que nosotros tenemos para decidir si hacemos algo o no lo hacemos. Y es que en cada momento, en cada circunstancia, en cada paso que nosotros damos de la vida diaria, nosotros tenemos que decidir si obedecemos o no. Si a mí me dicen que para estar en este programa, para grabar, yo tengo que estar a tal hora, Angeli, nosotros tenemos que estar allí a esa hora. Obedecer. Obedecer. Si después dicen, no, es que ahorita, ok, eso fue otro cuento, pero nosotros tenemos que aprender a obedecer, a decidir obedecer. Y claro, es una lucha interna, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo vuelvo a insistir que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y la presencia del Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es muy diferente. A veces nos dejamos llevar por lo que lo sentimos, lo que nos dice la gente, ¿verdad? O por lo que pensamos. Y generalmente lo que nosotros sentimos y pensamos no está de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Bien diferente. Amén. Sí, es que la verdad que nosotros como cristianos no podemos dejarnos llevar por las emociones, ¿verdad? Amén. Ni por los sentimientos, ¿verdad? Tenemos un Espíritu Santo que es el que nos guía. Y de repente pues ahí nos damos cuenta que en vez de ser cristianos espirituales, somos cristianos dependientes del alma, como decía la hermana Vero, ¿verdad? O como alguien dijo alguna vez, cristianos almáticos. Y al tener este estilo de vida cristiana, ¿verdad? Hablando bíblicamente, es una vida desequilibrada e inestable, ¿verdad? Parecida como a las olas del mar, que van y vienen de un lado a otro, ¿verdad? Al no ser nosotros estables en esa obediencia, entonces eso va a ser un motivo para tener una fe débil, como ya lo habíamos dicho. No es malo, la verdad que no es malo dar lugar a los sentimientos, al razonamiento de la vida cristiana, pero es necesario hacer notar que si estos están gobernados por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios, entonces ahí sí vamos a ir por un buen camino, ¿verdad? Y nunca seremos cristianos con una fe débil, sino que vamos a ser cristianos con una fe grande, ¿verdad? Que eso es como nosotros anhelamos, estar en Cristo Jesús con una fe bien cimentada, ¿verdad, hermana Suani? Amén. Y nosotros debemos presentarnos, ¿verdad?, nuestros miembros o cederlos a la obediencia, Amén, oyendo amén. la voz del Espíritu Santo y de esa manera obedecer al Señor. El Espíritu Santo, ¿verdad?, no se conforma con darnos un toque de su presencia. Amén. Él desea que trabajar en lo más profundo en nosotros para hacernos cristianos fieles y obedientes, ¿verdad? Muchos hoy viven con un toque espiritual, pero les falta en sus vidas una habitación para Dios. Dejarse trabajar permanentemente por Él, por el Espíritu Santo. Y es hermoso ser tocados por el Señor y literalmente sentir su bella presencia, ¿verdad?, ministrándonos día a día, pero por su obra va mucho más allá, y es el de formar en nosotros la imagen de Cristo, para que vivamos como justos por la fe. Como dice
que por el justo por fe vivirá. Amén, Amén. pastor. Amén. Fíjese que realmente nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que sentimos. En las emociones, los sentimientos nos confunden y nos llevan a que obedezcamos a las concupiscencias. Y la concupiscencia es satisfacer los deseos propios. Son a veces deseos descontrolados que hay que quieren hacer lo que quieren, lo que les viene en gana siempre. Y nosotros no debemos decir que somos tentados por el Señor, porque el Señor no tienta a nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces, a veces se malinterpretan cuáles son las tentaciones. Pensamos que, ay, que soy tentado a mentir. Esa es una tentación. Ay, no, es que de repente fui tentada a mentir. Eso no es una tentación, eso ya lo tenemos nosotros, ¿verdad? Ya forma parte del ser. Ay, es que de repente fui impulsado a odiar, a adulterar. Pero el resultado de ceder a las tentaciones es como la raíz. Debemos llegar a la raíz de aquello que estamos haciendo, que de verdad no fue que algo nos llegó, eso ya estaba ahí. Entonces, la tentación es una invitación a desobedecer la palabra de Dios y hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver también nosotros que algo que queremos dejar en ustedes muy, muy en su mente y en su corazón es cuando el Señor quiere vivir, estar dentro de nosotros. Y vamos a ver una lectura aquí en Segunda de Reyes 4, donde nos vamos a dar cuenta, usted imagínese la escena, pero esto trasládelo al ámbito espiritual, ¿verdad? Cómo es que el Señor quiere trabajar en nosotros y cómo lo debemos interpretar. En Segunda de Reyes 4, los versículos del 8 al 12, le voy a contar cómo fue esta historia. Había en Sunén, así se llama el lugar, una mujer, y por eso se le dice sunamita. Y por ahí pasaba el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo siempre llegaba a donde esta señora. Y a mí me llama la atención que dice la Biblia que era una mujer muy importante. Uh-huh. Y dice también que insistentemente, ella invitaba al profeta Eliseo, porque ella se convenció de que él es un varón de Dios. Amén. Y le pidió al esposo que le construyeran un apartamentito. Y después el profeta Eliseo quería agradecerle lo que ella había hecho por ellos, por Eliseo. La atención que le daba. daba. La atención que le había dado. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey o al general del ejército? Y la mujer le dijo que no quería nada. Entonces, después el profeta le dice, ok, el otro año, por este tiempo vas a abrazar un hijo. Y la mujer no le creyó. La mujer le dijo, no te burles de tu sierva. Pero la mujer concibió y al tiempo prometido tuvo un hijo. Yo le pregunto esta noche a usted, el Señor le dice, si usted tiene una habitación para Él, un lugar donde Él pueda habitar, el Señor, en nosotros, le pregunto, ¿qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que el Señor haga realmente un milagro en tu vida? Pero sí, nosotros tenemos esa habitación para Él. Tenemos ese espacio para que el Espíritu Santo more en nosotros. Mire, es una situación tan hermosa que ella tenía una necesidad porque ella no tenía hijos, no había tenido hijos y el esposo de ella era bastante anciano. Entonces ella era muy joven y como que de repente en esa situación no iba a poder engendrar. Entonces, por eso el profeta preguntó a su criado que qué quisiera ella que se le concediera y ella mandó decir que nada. Pero el criado de Eliseo le dice que ellos no tienen hijos, que ellos no tenían. Entonces, la bendición que Eliseo, como hombre de Dios, le envió
fue que para esa fecha ella se iba encontrando, abrazando un niño, o sea que había tenido un hijo, y ella pensó que no era cierto, como nos pasa a nosotros, que de repente nos dicen una cosa bien grande, bien hermosa, y uno dice, ¿será posible? No es Entonces posible. estamos como dudando, porque no entendemos las maravillas del Señor, que en un momento nos puede cambiar la situación. Pastora, ¿verdad? y en ese mismo mensaje, ella se enferma a su hijo y ella sigue creyendo en Eliseo, ¿verdad? Y ella lo lleva donde él reposaba. Cuando ya había nacido y estaba cuando grande. ya había nacido, sí, y ella va donde él. Y pues ahí podemos ver la fe de ella, ¿verdad? Sí. Va donde él, y él pidiéndole al Señor Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque no fue de él realmente, ¿verdad? Sino ciertamente nosotros que- no debemos creer en las personas como que ellos son los que van a hacer el milagro, Sí. sino que ellos Amén. son Dios. instrumentos de Dios Amén. para llevar a una casa, a una vida, a un cuerpo, sanidad, pero porque Dios así lo quiere. Ellos como Amén. instrumento poniendo sus manos o orando, ¿verdad? Entonces es una figura espiritual para nosotros ahora. Debemos darle espacio, tiempo al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón para que podamos tenerlo, y de esa manera, teniéndolo en nosotros con esa convicción y sintiéndola, podamos pedirle lo que necesitamos, no caprichos, las necesidades que nosotros podamos tener, ¿verdad? Entonces, como dijo la hermana Vero, ¿qué quiere usted que el Señor haga por usted? Nosotros queremos bastantes cosas, pero usted también, yo sé que también usted quiere, y esta es la oportunidad que usted diga, Señor, yo he creído en esa palabra y te creo a ti, Señor. Amén, Y yo amén. puedo pedirte que tengo esta necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde, esta noche, mañana, donde quiera que nosotros estemos, la hora que sea, donde usted esté viviendo, decidimos, Señor, caminar hacia el futuro de gloria que preparaste para cada uno de nosotros. Determinamos, Señor, cumplir con nuestra parte del Amén, pacto, amén, sabiendo amén. que tú nunca fallas y que lo que has dicho se cumplirá. En el nombre de Jesús, tu promesa, Señor, es sí, amén. Tu promesa la vamos a ver, Señor, la vamos a tener ante nuestros ojos, Señor, y te vamos a dar la gloria, la alabanza y el honor por siempre, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, amados. Sabemos que usted entendió la palabra. Sabemos que usted la recibió, y que esta noche usted es una portadora de esa palabra para poderla Amén. comunicar a otras Así personas lo y llevarla, creemos. y que otros crean también y Amén. quieran tener al Señor. Amén. Bendiciones, amados. Dios les Bendiciones. bendiga. Amén, amén. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz.